En 1945, Frank Wilcoxon propuso a través de su artículo titulado Comparaciones individuales mediante métodos de clasificación una nueva prueba no paramétrica que tuvo como fin comparar dos muestras independientes y evaluar si éstas provenían de la misma distribución o si una de las muestras tendía a tener valores más altos que otra. Cabe mencionar que Frank Wilcoxon diseñó también la prueba U de Wilcoxon entre 1945 y 1950. No obstante, ese diseño fue mejorado posteriormente por Henry Beman y Don Whitney en 1947, naciendo así la famosa prueba de U de Mann-Whitney. Bienvenidos, mi nombre es Anderson Gómez y en esta oportunidad les compartiré el tutorial sobre la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. En este video presentaré los conceptos teóricos de la prueba, así como el tipo de hipótesis que se comprueba con esta, los requisitos que se deben cumplir para su aplicación y la notación que se empleará para ella, así como los pasos que se deben realizar para su correcta aplicación y sobre todo la parte práctica en Excel. Primeramente, hay que describir esta prueba como una alternativa que se tiene de la prueba paramétrica TD-Student para muestras independientes, siendo esta una versión no paramétrica que compara dos grupos de muestras cuando éstas no cumplen con el supuesto de normalidad que exigen las pruebas T. Esta prueba se basa en una comparación de medianas, ya que al trabajar con muestras con una distribución muy dispersa, los valores de la media se ven muy afectados y por ende no podríamos comprobar a través de métodos paramétricos. La mediana, en cambio, es menos sensible a la presencia de datos atípicos. Es por ello que se trabaja comparando las medianas basándose en los rangos de ambas muestras. Y de acuerdo al libro de estadística de Mario Triola, la idea fundamental que subyace de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon es la siguiente. Si dos muestras se obtienen de poblaciones idénticas y los valores individuales se acomodan en rangos como un conjunto combinado de valores, entonces el rango alto y el rango bajo deberían caer de manera uniforme entre las dos muestras. Si los rangos bajos se encuentran predominantemente en una muestra y los rangos altos predominantemente en otra, sospechamos que las dos poblaciones tienen medianas diferentes. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué tal si ejemplificamos lo que acabamos de leer de la siguiente forma? Imagina que tienes dos grupos de amigos y que te gustaría comprobar quién de ellos corre más rápido y en lugar de medir directamente sus tiempos, decides ponerlos a correr y luego asignarles rangos según su velocidad. El corredor más rápido recibe el rango 1, el siguiente el rango 2 y así hasta el último. Ahora bien, tienes una idea en mente. Si estos dos grupos de amigos son igual de rápidos, los rangos deben estar distribuidos de manera bastante uniforme entre los dos grupos. Es decir, algunos de los corredores más rápidos estarían en el primer grupo y otros en el segundo. Y lo mismo pasaría con los más lentos. Unos estarían en el primer grupo y los otros en el segundo. En otras palabras, los rangos altos y bajos estarían bien mezclados. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si al organizar los rangos descubres que casi todos los rangos más bajos, es decir, los corredores más lentos, están en un solo grupo y que casi todos los rangos más altos, es decir, los más rápidos, están en el otro? Esto te daría una señal de que no es probable que los dos grupos tengan la misma capacidad de correr. Probablemente las medianas de las velocidades son diferentes entre los dos grupos. Esta en esencia es la idea central detrás de la prueba de la suma de rangos de Wilcox. La prueba evalúa si los rangos de dos muestras o grupos provienen de poblaciones iguales o si una muestra tiende a tener valores más altos o bajos que la otra. A través del ejemplo anterior puede quedar con mayor claridad el hacia dónde va esta prueba no paramétrica, en donde la hipótesis nula será la afirmación de que las dos muestras provienen de poblaciones con medianas iguales, mientras que la hipótesis alternativa será la aseveración de que las dos poblaciones tienen medianas distintas. Los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar esta prueba son: primero,
tener dos muestras independientes de datos seleccionados al azar. Segundo, cada muestra debe tener al menos 10 datos. El libro de Mario Triola especifica que si son menos datos hay una tabla especial para ello. Tercero, el supuesto de normalidad no es un requerimiento para aplicar esta prueba. Y de hecho, si bien al inicio se hablaba de que la certeza de las pruebas no paramétricas no era muy fiable, la verdad es que la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes posee una tasa de eficiencia del 95%, lo que significa que la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon es casi tan efectiva como la prueba T-de-Student para detectar diferencias. Es más, si se hicieran 100 estudios, en 95 de ellos la prueba de Wilcox funcionaría tan bien como la prueba T. Cuarto, los datos deben estar medidos en un nivel ordinal, como lo pueden ser las puntuaciones de una escala tipo Likert, o también pueden ser datos continuos, así como las horas de sueño o el nivel de estrés que tenga una persona. Es importante mencionar que para comprobar nuestra hipótesis haremos uso del valor crítico, el cual dependerá del nivel de significancia con el cual se trabaje. A continuación, les presento una tabla en donde está el nivel de confianza y su respectivo valor crítico para trabajar con ello. Si el valor de Z calculado está fuera del rango de los valores críticos, se rechaza la hipótesis nula. Si Z calculado cae dentro del rango de los valores críticos, se acepta la hipótesis nula. La notación que utilizaremos en esta prueba es bastante sencilla, ya que siendo N1 el tamaño de la muestra número 1, N2 el tamaño de la muestra número 2, R1 la suma de los rangos de la muestra número 1 y R2 la suma de los rangos de la muestra número 2. R es lo mismo que R1 o R2, MR que significa la media de los valores muestrales de R que se espera cuando las dos poblaciones tienen medianas iguales. También tenemos la desviación estándar de los valores muestrales de R que se espera cuando las dos poblaciones tienen medianas iguales. Tanto la media esperada de los rangos como la desviación estándar de los rangos nos van a servir para calcular el estadístico de prueba Z, cuyo resultado vamos a comparar con el valor crítico que hayamos elegido, y con ello aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Los pasos para la realización de esta prueba son bastante sencillos. Primero, hay que combinar las dos muestras. Hay que juntar los datos de las dos muestras independientes en una sola lista. Segundo, hay que asignar rangos. Hay que ordenar todos los datos en esa lista combinada y asignarle a cada uno un rango. Si hay valores empatados, hay que asignarles la media de los rangos que ocuparían. Tercero, hay que calcular la suma de los rangos, es decir, sumar los rangos asignados a los valores de la muestra 1 y los de la muestra 2. Cuarto, hay que calcular el estadístico de prueba. Y como quinto, hay que comparar el resultado del estadístico de prueba con los valores críticos. Bienvenidos a la parte práctica de este tutorial de la suma de rangos, de la prueba de la suma de rangos de Wilcoxon para dos muestras independientes. Para ello, vamos a utilizar un ejemplo que nos da el libro de Mario Triola, en donde dice que trabajando con un 95% de significancia se plantea un estudio comparativo que busca comparar el índice de masa corporal de un grupo de hombres y de mujeres para ver si existen diferencias, en donde nuestra hipótesis nula nos va a decir que los hombres y las mujeres tienen valores del índice de masa corporal con medianas iguales, mientras que la hipótesis alternativa nos va a decir que los hombres y las mujeres tienen valores de índice de masa corporal con medianas que no son iguales. Una nos va a decir que son iguales y la otra nos va a negar eso. Entonces, acá tenemos ya nuestras dos muestras, nuestra muestra A y nuestra muestra B. Como pueden ver, nos van a dar un listado de los datos del índice de masa corporal de hombres y de mujeres. Ahora bien, el primer paso para realizar esta prueba es combinar estas dos muestras en una sola. Es decir, hay que venir acá y copiar la primera muestra. Ahí está. Y después procedemos con la segunda. Ojo. Aquí mejor si señalamos dónde termina la primera muestra. La vamos a señalar con rojito. Entonces acá, a partir de acá, vamos a empezar a colocar
nuestra segunda muestra. Muy bien, así no nos perdemos. Ahora procedemos a completar esta tablita. Nos habla de significancia. Aquí nos establece que hay un 95, que se tiene que trabajar, perdón, con un 95% de significancia. Un 95%. Necesitamos. N1 va a ser, como lo hemos visto en la anotación, la suma de cuántos datos tengo en mi primera muestra. Y N2 va a ser el total de datos que tengo en la segunda muestra. Entonces, para N1 necesitamos sumar o utilizar la función de contar. Y contamos nuestros datos de la primera muestra. Muy bien, nos dice que tenemos 13 datos. Y lo mismo con N2. En este caso sería esta. Entonces colocamos contar. Y seleccionamos los datos que queremos que nos cuente Excel. Damos Enter. Y en nuestra segunda muestra tenemos 12 muestras, perdón, tenemos 12 datos. N1 de una vez vamos a identificarlo con colores. N1 es igual al colorcito verde este. N2 es igual al colorcito azul. Muy bien, para no perdernos. Entonces R1, como digo, esta va a ser la suma de los rangos de la primera muestra y R2 es la suma de los rangos de la segunda muestra. En este caso R1 vamos a decir que va a ser la suma de los que son de color verde. Muy bien, ahí está. Y R2, la suma de los colores azulitos. Muy bien, y de hecho, ahora nuestras dos muestras cumplen con el supuesto de que tienen que tener al menos 10 datos. En este caso tenemos 13 y 12. Ahora tenemos que calcular la suma de los rangos de la primera muestra y de la segunda muestra. Aquí en esta columna ya los juntamos a ambos. Ahora lo que hay que realizar es, en teoría, sacarles los rangos. Entonces vamos a decir que esta columna va a ser de rangos de A unión, rangos de A unión B. Muy bien, acá entonces procedemos a calcular jerarquía media. Jerarquía media de este número dentro de solo los primeros. Perdón, de todos en general. Ahí estamos. Sacamos la jerarquía media. Colocamos de 1. Muy bien. Muy importante colocarle los signos de dólar. Si no, se nos va a correr la fórmula. Muy bien. Y sacamos el de todos. Ahí estamos. No importa que tengamos datos empatados, no importa, porque pues en teoría no afecta en nada. Ahora tenemos que sumar los rangos de la primera muestra. Entonces colocamos suma e ingresamos los datos solo de la primera muestra. Por eso dejamos esta señal, o si marcamos estos números para que sepamos dónde termina la primera muestra y no nos perdamos de vista con eso. Muy bien, ahí está el resultado de la suma de los rangos de la primera y procedemos con la suma de los rangos de la segunda muestra. Suma y empezamos desde donde marcamos. Muy bien, listo. Muy bien, ahora procedemos a calcular la media de los rangos esperados. Esta fórmula se puede trabajar, que es la que nos va a servir para calcular la media de los rangos esperados. Podemos hacerla dentro de una sola celda. Sin embargo, como hemos venido trabajando por numerador y denominador, vamos a seguir trabajándolo en este tutorial de esta forma. Así que primero procedemos a abrir un paréntesis y en él colocamos primero
n1 por, abrimos otro paréntesis, y colocamos otra vez n1 más n2 más 1. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo. Muy bien, 338. Y esto lo igualamos a 2. Ahora sencillamente vamos a abrir un paréntesis y vamos a realizar la división del numerador dentro del denominador. Cerramos paréntesis y obtenemos nuestra media de los rangos esperados. Ahora, para la desviación estándar, puede que dé un poquito más de miedo esta fórmula, pero en esencia sigue los mismos pasos que la primera, solo cambia el hecho de que esté el 12 acá, la raíz, y que esté n2 aquí afuera también. Procedemos entonces. Primero, para el numerador, abrimos un paréntesis y colocamos n1 por... colocamos n1 por n2, abrimos otro paréntesis, colocamos el signo de multiplicación, abrimos otro paréntesis ahora sí, y colocamos n1 más n2 más 1. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo. Obtenemos nuestro numerador y acá solo igualamos a 12. Ahora procedemos a realizar nuestra raíz. Le damos igual raíz y seleccionamos nuestro numerador. Abrimos otro paréntesis y colocamos la división, que en este caso es el resultado del numerador dentro del denominador, que es 12. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo. Y obtenemos nuestra desviación estándar esperada de los rangos. Ahora solo tenemos que calcular nuestro estadístico Z de prueba. Acá hemos trabajado con una significancia del 95% o el 0.95. En ese caso hay que recordar esta tablita. Y vemos que un nivel de confianza o de significancia de 0.95 es igual a un valor crítico de 1.96. 1.96. Muy bien. Esto tanto para la derecha como para la izquierda. Y considero que el valor o el cálculo de Z lo podemos realizar en una sola celda. Entonces lo realizamos de la siguiente forma. Abrimos paréntesis y colocamos R, que como he venido diciendo ya, puede ser R1 o R2. En este caso, ya que yo he dicho que la primera muestra, es decir, N1 es lo verdecito o la muestra 1 es la muestra A, y he calculado y he dicho en todas estas fórmulas que N1 es el de color verde. Si yo hubiera dicho que N2, es decir, la muestra B, es N1, lo azulito, es decir, entonces en todas estas fórmulas hubiera dicho que N1 es en realidad la muestra de color celeste. Pero como hasta ahora hemos trabajado con que N1, o sea, la muestra verdecita es la primera, entonces tengo que seguir trabajando de la misma forma. Es decir, que R1 entonces va a ser lo de la muestra verdecita. Entonces colocamos R menos, abrimos dos paréntesis. Ahora sí colocamos R1 menos la media de los rangos esperados. Cerramos el primer paréntesis,
abrimos el signo de división y colocamos la desviación estándar. Cerramos paréntesis y hemos obtenido un valor Z calculado de 0.97 contra un valor crítico de 1.96. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que básicamente se acepta la hipótesis nula, que dice que los hombres y las mujeres tienen valores del índice de masa corporal con medianas iguales. ¿Y esto por qué? Bueno, ahora, pero antes de eso, vamos a comprobar. Acá nos da este resultado, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si de repente, lo que les estaba diciendo, si cambiaba y decía que N1, es decir, cambiar N1 por N2, ¿será que cambia algo? Muy bien, pues veámoslo. Acá, en este caso, acá nos decía N1, perdón, acá es en el numerador. Acá, démonos cuenta. ¿Qué pasa si cambio estos valores? Muy bien, entonces digo que N1 resulta que es en realidad N2 por N2, otra vez N2 más N, en teoría 2, ¿va? Que en este caso es N1. Le damos igual. Vean que está empezando a cambiar. Pero acá vamos nuevamente y cambiamos otra vez o invertimos el orden en el que están. Decimos que este es N1 multiplicado por N2 multiplicado, abrimos paréntesis y colocamos lo que acá nos pide. N1, otra vez como si fuera N2 más N1 más 1. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo. Muy bien, sacamos la raíz. Y aquí solo tenemos que invertir entonces la resta. Decimos que R, que en este caso ahora es R2 porque hemos trabajado con N2 como si fuera la primera. Entonces R2 o R menos la media esperada de los rangos y ya se va recto. Y vean lo que nos acaba de dar. En Z o el estadístico de prueba Z nos dio menos 0.97. Esto gráficamente se podría ver de la siguiente forma. Espero se logre ver. Acá dice estadístico de 2 colas para Z con 95 o 0.5 de error. Acá nos dice que Z para la izquierda es menos 1.96 y para la derecha es 1.96. Aquí está nuestras regiones críticas, es decir, si se sale de este o cae dentro de este nivel crítico, se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, no cae, o al menos nuestro resultado de Z calculado, vean, es de 0.98 aproximadamente, o menos 0.98 o menos 0.97 aproximado. En donde vemos que cae, es decir, esta linita verde, síganla, no cae dentro de la región crítica. Es decir, que en este caso vamos a aceptar la hipótesis nula porque este no nos dio más grande que el nivel crítico. Si nos hubiera dado un 3, por ejemplo, ahí sí podríamos rechazar la hipótesis nula. Pero como no es el caso, vamos
vamos a aceptar nuestra hipótesis nula, en la cual dice que los hombres y las mujeres tienen valores del índice de masa corporal con medianas iguales. Y esto en una respuesta quedaría de esta forma. En este caso yo ya he traído una respuesta prehecha para ahorrarnos un poco de tiempo, en donde dice que en el estudio que contempla la comparación del índice de masa corporal entre hombres y mujeres, habiendo realizado los cálculos pertinentes, se ha obtenido un Z calculado de 0.97, con el cual, al contrastarlo con el nivel crítico de 1.96, se determina que existe una relación entre ambas medidas del índice de masa corporal. Esto quiere decir que no hay diferencia entre el índice de masa corporal de los hombres y mujeres, o entre las medianas del índice de masa corporal de hombres y mujeres. De esta forma hemos terminado de explicar esta prueba para comparar dos muestras que no siguen una distribución normal. Es bastante sencilla en realidad, así que espero que haya quedado explicado de una buena manera. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche.